Buenas tardes, jóvenes. Clínicas jurídicas. En la última clase habíamos estado conversando sobre ciertos tipos de juicios especiales antes de entrar a hacer el ejercicio final que tenemos que hacer para la segunda nota, que es el de la parte penal. Entonces, dentro de estos juicios especiales, yo les había comentado que era interesante tratar el juicio ejecutivo por obligación de dar, que comprende la obligación de hacer, y que está legislado en los artículos, o mejor dicho, en el párrafo primero del título primero del libro tercero del procedimiento ejecutivo. Y lo primero que les expliqué a propósito de este juicio especial fue la existencia de un título ejecutivo como antecedente ineludible para iniciar un juicio ejecutivo. Nosotros habíamos visto, al estudiar el procedimiento tipo de mayor cuantía civil, que se trataba de un procedimiento declarativo. Es decir, ahí lo que se buscaba era el reconocimiento de un derecho o el establecimiento de un derecho. Y en este caso, en el caso de ahora, ya se tiene ese reconocimiento de un derecho. Y se tiene en virtud de un antecedente fidedigno, ¿no es cierto?, que da cuenta de este derecho. Es por eso que la ley es la que se encarga de señalar cuáles son los títulos ejecutivos, cuál es este antecedente fidedigno que necesariamente tiene que servir de base para la iniciación de un juicio ejecutivo. Y entonces ahí lo estuvimos analizando, los diferentes títulos ejecutivos que señala el legislador. En el artículo 434, ¿no es cierto?, nos habla de una sentencia firme, bien sea definitiva o interlocutoria, una copia autorizada de escritura pública, un acta de avenimiento pasada ante el tribunal competente y autorizada por un ministro de fe o por dos testigos de actuación. En el caso del número 4 se habla de los instrumentos privados reconocidos judicialmente o mandados a tener por reconocidos. Vimos las dos situaciones que se producían en este numeral cuarto del artículo 434 respecto de este reconocimiento judicial, que en una situación que es la del inciso segundo no es necesario este reconocimiento judicial cuando ya el antecedentes, llámese letra de cambio, pagaré o cheque, haya sido autorizada su firma por un notario público o en los casos que corresponda por un oficial del registro civil. Vimos también que constituía un título ejecutivo de la confesión judicial. Nosotros la estudiamos en el procedimiento anterior, la confesión judicial. Y en el número 6, cualquiera título al portador o nominativo legítimamente emitidos. Y por último, cualquier otro título al que las leyes dan fuerza ejecutiva. Entonces, teníamos ya conversado ese antecedente previo. Que era el título ejecutivo. Pero podía ocurrir, como también lo señalamos, que no existiera ese antecedente previo y que ustedes quisieran prepararse un título ejecutivo. Y analizamos también esa situación.
que está contemplada en los artículos 435 y 436, que son muy comunes en la juerga judicial, la preparación de la vía ejecutiva. Entonces ahí en esos artículos la ley nos dice que cuando no tenemos un título ejecutivo podemos, dadas ciertas circunstancias, prepararnos uno. 435. Si en caso de no tener el acreedor título ejecutivo quiere preparar la ejecución para el reconocimiento, por el reconocimiento de firma o por la confesión de la deuda, podrá pedir que se cite al deudor a la presencia judicial a fin de que practique la que corresponda de estas diligencias. Y si el citado no comparece o solo da respuestas evasivas, se dará por reconocida la firma o por confesada la deuda. Reconocida la firma, quedará preparada la ejecución aunque se niegue la deuda. Claro, a veces ocurre que un acreedor tiene un título ejecutivo incompleto. De repente tiene un instrumento privado en el que la parte, ¿no es cierto?, contraria reconoce que debe algo, Y entonces lo que hace este acreedor es citar a la presencia judicial a este eventual deudor a fin de que éste reconozca su firma, si es que hay un documento con firma. Y una vez que esta firma es reconocida, se tiene también por confesada la deuda si es que ese documento firmado está dando cuenta de una deuda. Pero puede ocurrir también, y muchas veces así es, que el acreedor no tenga nada por escrito, ni siquiera un papel con una firma. Entonces, solamente tiene la palabra del eventual deudor. También puede en este caso citar a la presencia judicial al eventual deudor para que éste reconozca judicialmente que adeuda tal suma al acreedor. Claro, ahí es más débil, ¿no es cierto?, la posesión del acreedor. Como son los tiempos que están corriendo, no es común que un deudor, si no hay ningún antecedente, como se llama, que establezca una obligación, es muy difícil que lo vaya a reconocer, pero bueno, nunca se sabe, pero ahora es más difícil que antes. Así que, como dice la ley, si es que existe en un documento el reconocimiento de una deuda de dinero, basta con que, citado a la presencia judicial, el deudor reconozca su firma para que esté también reconocida la deuda. Claro, notificada esta demanda, ¿no es cierto?, de preparación de la vía ejecutiva, notificada legalmente, el deudor podrá adoptar diferentes actitudes, ¿no es cierto?, actitudes, con C. No ir y no contestar, o ir, contestar y dar respuestas evasivas. En cualquiera de estos tres casos, ¿no es cierto?, entonces se tiene por preparada la vía ejecutiva y por reconocida la deuda. Y con esta preparación de la vía ejecutiva se inicia el juicio ejecutivo. Así que ojo, la propia ley está diciendo que si se reconoce la firma, se tiene igualmente por confesada la deuda.
¿Por qué? Porque hay mucha gente que quiere explicar al juez la circunstancia de por qué tiene la firma el documento, pero no debe la persona esa suma. No debe la persona esa suma. Ahora, las explicaciones que puede dar el deudor va a tener que darlas posteriormente basado en alguna de las excepciones que la ley le otorga. Así, en esta etapa de preparación de la vía ejecutiva, el deudor, o mejor dicho, al deudor solo le está permitido reconocer o no reconocer la firma y reconocer o no reconocer la deuda. Y así lo hacen los tribunales. Y no hay más explicaciones. Las otras explicaciones, repito, vienen a continuación. Cuando el acreedor que tiene preparada la vía ejecutiva porque el deudor reconoció la firma, o porque el deudor reconoció la deuda, o porque las reconoció ambas, o porque reconociendo la firma se tuvo también por reconocida la deuda, las explicaciones de que no procede cobrar esa deuda va a tener que darlas el deudor después a través de las excepciones. A través de las excepciones. Ojo con esto para que no se vayan a equivocar ustedes cuando tengan que acompañar a un cliente de ustedes que tiene que cumplir con esta situación ante el tribunal, porque citado legalmente tiene que concurrir. Ahora, si va a declarar o no va a declarar, o va a declarar y va a dar respuesta vacía, eso es otro cuento. Pero de que tiene que ir, tiene que ir. Bien. Entonces, tenemos iniciado el juicio ejecutivo, sea con un documento fidedigno, que es un título ejecutivo, o sea a través de esta gestión preparatoria de la vía ejecutiva. Iniciamos el juicio ejecutivo. Entonces, el acreedor, en alguna de estas dos situaciones, con su título ejecutivo, alguno de los 7 títulos que señala el artículo 434, o preparada la vía ejecutiva, de acuerdo con estas dos disposiciones que les acabo de leer, 435 y 436, va a confeccionar su demanda ejecutiva y la va a presentar, ¿no es cierto?, como corresponde a distribución de causas. Y, al igual que en el juicio ordinario, se le va a otorgar un número, que es el certificado de nacimiento de esa causa, porque ese número lo va a mantener para todo el juicio, y ¿no es cierto?, desde la Corte de Apelaciones se va a sortear para uno de los 3 juzgados de letras que hay acá en Arica. Una vez que llegue la demanda con la resolución de la Corte ya al tribunal, ahí, ¿no es cierto?, va a ser el tribunal el que va a ordenar formalícese la demanda. Y al igual que tratándose de la demanda ordinaria, hay un plazo para formalizar. Y este plazo es un plazo corto. Normalmente son 3 días hábiles. Así que ustedes tienen que estar súper atentos, porque los tribunales tienen la característica de que cuando se cumplen estos plazos y el demandante no ha formalizado la demanda dentro del tercer día hábil, la archivan al tiro. La archivan al tiro. Entonces, una causita menos que tramitar. Así que ustedes en esos 3 días lo primero que van a tener que hacer es oficializar el patrocinio y el poder,
mejor dicho, constituir el patrocinio y el poder, y acompañar los documentos. Y acompañar los documentos. Ahora, con este procedimiento bizarro que existe, mitad computacional y mitad personal. Antes en el procedimiento, como lo establece el código, no como lo establece estas órdenes que ha venido dando la Corte Suprema en virtud de esa prerrogativa que tiene jurisdiccional, económica y disciplinaria. En virtud de esta prerrogativa, la Corte Suprema dicta autos acordados, ¿no es cierto? Bien. Han sido muy criticados algunos de los autos acordados, porque en virtud de los autos acordados, a veces la Corte Suprema ocupa cuestiones que son materia de ley, como el procedimiento, que es materia de ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes de que empezara este sistemita mitad computacional, mitad personal, ustedes sabían que había que ir con su cliente, ¿no es cierto?, hasta el tribunal y autorizar el patrocinio y el poder, o acompañar directamente, ¿no es cierto?, con los demás documentos. ¿Cuáles documentos? De partida, el título ejecutivo. Tenían que autorizar el patrocinio y el poder si es que ya tenían patrocinio y poder en virtud de una escritura pública, ¿no es cierto?, en virtud de una escritura pública, tenían que acompañar la escritura pública y la acompañaban junto con su título ejecutivo dentro de tercero día. Y así formalizaba la demanda ejecutiva. Era un procedimiento muy sencillo, simplemente se sumaba el escrito ese, se sumaba, formaliza demanda y acompaña documentos que indican, que ya los había señalado en la demanda misma. Este era un escrito cortito que decía solamente eso. Entonces, la individualización, etcétera, o sea, digo, encontrándome dentro del plazo, formalizo la demanda y acompañaba los documentos que ustedes tenían que acompañar, el título ejecutivo de todas maneras, y ¿cómo se llama? La escritura pública de mandato judicial. Porque como el patrocinio basta con la firma, ¿no es cierto?, de las dos personas, no era mayor problema. Pero ahora, en este pseudo procedimiento, muchas veces, ustedes que son mejores para la computación que yo, muchas veces se cae el sistema. Entonces ustedes quieren escanear los documentos y no les reciben los documentos. Es como ahora para sacar un permiso en la comisaría virtual. Resulta que están todos ocupando la comisaría virtual y no le dan permiso a nadie porque uno no puede entrar los datos muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Porque el plazo está corriendo. El plazo de 3 días está corriendo. Entonces hay que ir al tribunal obligadamente. Lo que en teoría es más fácil, acompañar los documentos escaneándolos, se transforma en difícil y peligroso. Porque si por X razón transcurre el plazo de 3 días hábiles, desde que el juez ordenó, ¿no es cierto?, la resolución accediendo a tramitación de la demanda ejecutiva, usted formalícese la demanda ejecutiva. Si transcurrió ese plazo, se acabó ese procedimiento y entonces tienen que retirar la demanda y empezar a hacer una demanda nueva. Lo cual no solamente pierde tiempo, sino que de partida, como uno siempre tiene el problema con su cliente, que es el que le encarga a uno, ¿no es cierto?, que le haga el trámite, el cliente va a decir, bueno, pero usted cómo no se dio cuenta, etcétera. Algún cargo le va a hacer a la única persona que puede hacerle cargos, aunque no dependa de él lo que está pasando. ¿Y a quién es? A su abogado. Así que
Bueno, tienen que arreglársela de alguna manera, no queda otra, porque cuando los tribunales hacen o no hacen algo, el tribunal es bien poco lo que le importa. Es el abogado, ¿no es cierto?, el que tiene que solucionar el problema. Y por eso es que nosotros somos personas que estamos para eso, para solucionar los problemas. Porque si una persona nos contrata a nosotros, nos contrata para que le solucionemos un problema. No nos contratan a nosotros para que le contemos problemas al que nos contrata y nos está pagando para que le solucionemos un problema. No. Nos contrata para que le solucionemos un problema. Bien. Digamos entonces que ustedes formalizaron la demanda en tiempo y forma, constituyeron el patrocinio y el poder en tiempo y forma y acompañaron su título ejecutivo. Entonces ahí el tribunal queda en condiciones de proveer la demanda ejecutiva. ¿Y qué es lo que va a resolver el juez normalmente? Estas resoluciones las hace, ¿no es cierto?, un funcionario del tribunal que está para eso, o más funcionarios del tribunal que está para eso. Son todas iguales, salvo por ahí que hubiera alguna novedad, ¿no es cierto?, o que se trate de procedimientos ejecutivos distintos, por obligación de construir una obra material o por obligación de no hacer. Acá en el mismo código, pero en el título segundo, nosotros estamos hablando ahora del título primero, del procedimiento del juicio ejecutivo en las obligaciones de dar. Porque en el título segundo se habla del procedimiento ejecutivo en las obligaciones de hacer y de no hacer. Entonces, el juez va a proveer normalmente por interpuesta la demanda ejecutiva, traslado, punto. A punto seguido, despache ese mandamiento de ejecución y embargo, punto. Traslado. Y si como se acompañan siempre los documentos y se autoriza el poder, normalmente en virtud de esa acta que se levanta, ¿no es cierto?, ante el secretario, que le pregunta al gobernante si es que sabe que le está dando poder a la persona y si el poder contiene las menciones que, ¿no es cierto?, que requieren mención especial del artículo 7, entonces ya ahí se había cumplido, ¿no es cierto?, con el patrocinio y el poder, y entonces el juez a eso le coloca, ¿no es cierto?, téngase por acompañado a los documentos, si son documentos públicos con citación, si son documentos privados bajo apercibimiento. Y al segundo otro sí, téngase por constituido el mandato judicial y el patrocinio. Y ahí estamos listos, ¿no es cierto?, para notificar la demanda ejecutiva. Como les dije también, esta demanda ejecutiva va a originar inmediatamente el otro cuaderno, el cuaderno de embargo. Es decir, en este juicio ejecutivo vamos a ir caminando, no con un cuaderno, como era el caso del juicio ordinario, en el que podían haber otros cuadernos, pero esos otros cuadernos en el juicio ordinario estaban constituidos o por las tercerías o por los incidentes. Esos eran los cuadernos separados que podían haber en el juicio ordinario. Mientras que en el juicio ejecutivo, que estamos conociendo, estamos hablando de que hay un cuaderno ejecutivo y hay un cuaderno de embargo. ¿Por qué? Porque como ustedes el acreedor, ya tienen un título ejecutivo, se parte de la base de que existe un antecedente indubitable que da cuenta de un derecho en beneficio del acreedor.
del ejecutante. Por eso que el demandante en el juicio ejecutivo se llama ejecutante. En el juicio declarativo ordinario que vimos se llamaba demandante, porque no tenía reconocido el derecho o establecido el derecho. Acá se llama ejecutante, pues ya tiene reconocido o establecido su derecho. Entonces, estos dos cuadernos van en forma paralela, tramitándose. Como estas no son clases de derecho procesal, aunque sí están relacionadas con eso, ¿no es cierto? Pero son para explicar los escritos, como siempre lo decimos. El demandante, entonces, tiene la posibilidad, desde la notificación de la demanda, de empezar ya a afectar el patrimonio del demandado, que también cambia de nombre ahora y se llama ejecutado. El demandado se llama ejecutado. Entonces, nos encontramos con que al menos se le van a colocar limitaciones a los bienes que conforman el patrimonio del ejecutado. Si es que tiene bienes, puede que no tenga también, puede que no tenga, pero si tiene, se le van a limitar los derechos que tiene sobre esos bienes. Entonces, en estos dos cuadernos, así dicho grosso modo, por eso que le da la explicación de que no se trata de una clase de derecho comercial, a pesar de que son bien importantes, porque muchas veces todo lo que explicamos acá en clínica, después se lo han preguntado en el examen de grado. Yo lo he visto un montón de veces. Entonces, en el cuaderno ejecutivo, ¿qué es lo que se discute? Se discute los presupuestos de la acción ejecutiva. Es como, si pudiéramos ejemplificar de alguna manera, es como discutir si se tiene o no se tiene derecho a la acción ejecutiva. Si está entablada dentro de plazo. Primero, si el título ejecutivo es válido, es decir, es de los que señala la ley, tiene los presupuestos que señala la ley, etc. Y también se discuten las excepciones que se oponen a la demanda ejecutiva. Y ahí se acogen o se rechazan las excepciones, porque ahí se produce la discusión, en el cuaderno ejecutivo. Mientras que en el cuaderno de embargo se va avanzando para que uno o más bienes del acreedor, ¿no es cierto?, dependiendo de si a las finales se va a dictar una sentencia de pago o de remate, se vayan limitando estos bienes en beneficio del deudor, con medidas que impiden que salgan, ¿no es cierto?, del patrimonio del acreedor, para llegar seguramente a un remate en algún momento. Así que ahí vamos caminando con estos dos cuadernos. Entonces aquí ya el acreedor tiene la vida más complicada. No anda tranquilito porque los bienes le pueden quedar limitados. Si tiene un auto, por ejemplo, y se le embarga el auto, puede quedar en manos de un, un depositario que no es él. Puede ser un tercero. Va a depender de cuál va a ser su comportamiento jurídico para ver si sigue utilizando o no el auto. Imagínense a alguien que le embarguen su taxi, que es aquel con el cual sale a ganarse la vida. Entonces se complican las cosas. Si es una propiedad y se le embarga la propiedad inmueble, queda inhibido el acreedor de poder vender esa propiedad o de gravarla. Y a lo mejor necesitaba hacerlo.
venderla, a lo mejor necesitaba venderla, o a lo mejor necesitaba grabarla con un préstamo o una hipoteca para cubrir alguna deuda. Es decir, este acreedor ya tiene, como se llama, problemas en este juicio ejecutivo, no como en el juicio ordinario. Lo cual no impide que algunos acreedores realicen prácticas ilícitas para evitar que sus bienes puedan ser realizados, es decir, puedan salir de su patrimonio en el futuro. Se inventan muchas cosas, acreedores que, por ejemplo, el caso más común es de acreedores que o a través de un familiar o a través de un amigo, ¿no es cierto?, celebran un contrato simulado que está sancionado como delito penal, un tipo de estafa de las que establecen los artículos 467 y siguientes del Código Penal. Está específicamente señalado ahí el contrato simulado, porque son contratos que contienen una obligación que está oculta. Simplemente se trata de contratos en donde el deudor le traspasa ficticiamente, dolosamente, a un tercero un bien, o más bienes. La voluntad real está ahí escondida. Nunca hubo la intención de transferir ese bien a este otro, porque a su vez este otro nunca pagó ese bien. Hay toda una apariencia que se crea, ¿no es cierto?, para poder realizar este contrato simulado, que, como les digo, está sancionado penalmente. Así es que por eso, que es muy interesante, yo le insistí cuando empezamos este curso, que era muy importante muchas veces realizar estas demandas de medida prejudicial y sobre todo de medida prejudicial precautoria antes de iniciar el juicio con la demanda ordinaria. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las personas, sobre todo en estas sociedades consumistas, que lo único que vale es lo que yo tengo, y si puedo mostrar lo que yo tengo, mejor todavía, ¿no? Así que es mucho mejor iniciar con una medida prejudicial muchas veces los juicios, para precaverse. Tanto es así que cuando la ley habla de lo que son las medidas prejudiciales precautorias, acuérdense ustedes que dice que el acreedor, para asegurar el resultado de la acción, puede deducir alguna de las siguientes medidas. Y ahí salen las medidas prejudiciales precautorias, 4 medidas prejudiciales precautorias. Claro, porque ustedes tienen ahí un bien, ¿no es cierto?, que le está sirviendo de resguardo para cuando tengan su sentencia. Pero a veces por diferentes razones esto no se hace. Y también hay que decirlo, hay abogados dejados o abogados que no saben, no saben. Entonces, ustedes ya tienen proveída su demanda ejecutiva y tienen que cumplir con el trámite de la notificación. No se olviden nunca el artículo 39 del Código de Procedimiento Civil, que ordena que, yo le digo los artículos en el lenguaje común, ¿no?, que ordena que ninguna resolución judicial produce efectos legales si no es notificada en conformidad a la ley. Palabras más, palabras menos, pero el principio es ese. Usted no saca nada con tener una resolución judicial si no la notifica conforme a la ley. Una resolución judicial que tiene que notificarse personalmente, tiene que ser personalmente, y ahí produce sus efectos. La que tiene que ser notificada por cédula, tiene que ser notificada por cédula. Y notificada por cédula, ahí produce sus efectos. Y así sucesivamente.
todo tipo de notificaciones. Entonces ustedes, esta resolución judicial que ordena poner en conocimiento del ejecutado la demanda ejecutiva y el mandamiento de ejecución y embargo, tienen que notificarlos legalmente. ¿Cómo? Personalmente. Es la primera resolución que ustedes van a notificar en el juicio. Entonces, corresponde que la notifiquen personalmente. Nosotros siempre hacemos, y yo no tengo empacho en decirle siempre a mis alumnos cuáles son los problemas, porque después, para que no lleguen a trabajar y se vayan a encontrar como primerizos, así como unos pajaritos que les van a meter el dedo en la boca, por lo menos algunas cosas que yo se las puedo anticipar, se las anticipo. Aquí se han ido creando prácticas malsanas por algunos auxiliares de la Administración de Justicia que tienen por objeto aumentar sus honorarios. Y acá hay un caso. Cuando le notifican, cuando le ordenan a la parte hacer notificar una resolución personalmente, la parte tiene que ir donde el receptor judicial y decirle hay que notificar personalmente esta demanda ejecutiva en este caso y el mandamiento de ejecución y embargo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tiene que ir el receptor judicial que está cobrando por la diligencia, tiene que ir a notificar a la persona. Tiene que ir a notificar a la persona. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que o no va, que es lo más común, y como más o menos conoce el lugar, porque como viven notificando a las personas, se conocen todos los lugares. Entonces más o menos se da cuenta cuál es el domicilio del ejecutado y o no va o pasa por ahí nomás. Y ni siquiera toca el timbre, golpea la puerta o la reja, etc. Entonces dice, ¿no es cierto?, que habiendo concurrido en 2 ocasiones a tal parte, el ejecutado no se encontraba, aun cuando por averiguaciones que le hizo a una vecina que no sabe el nombre, que iba pasando por ahí, le dijo que sí estaba en el lugar del juicio, porque lo había visto anteayer. Entonces, en virtud de eso, solicita hacerle la notificación por el artículo 44. ¿Qué es lo que significa esto para el receptor o receptora? Significa que en vez de cobrarle la notificación que debió haber cobrado, si golpeó y si volvió en la tarde, le golpeó en la mañana y no le abrieron o le dijeron que no estaba y vuelve en la tarde y golpea de nuevo, etcétera, o va al otro día, significa que inmediatamente, como ustedes van a pedir la notificación por el artículo 44, habiendo establecido esta persona que se encontraba en el lugar del juicio del ejecutado, y que ese es su domicilio, van a tener que pedir que se le notifique por el artículo 44. Entonces, además de que ustedes tienen que trabajar más, porque tienen que hacer el escrito, ingresarlo al tribunal, qué sé yo, pidiendo la notificación por el artículo 44, además de eso, la notificación se le transforma en las notificaciones. Es decir, cobra doble el receptor o receptora. Y esto se lo digo porque esto ya se empezó a hacer muy común hace años atrás ya. Entonces cuando ya las cosas se empiezan a hacer muy comunes es porque está la pillería detrás. La pillería detrás. Si uno hilara fino, a pesar de que las interpretaciones de los tipos penales deben ser restrictivos, si uno hilara fino, podría llegar a entender que se está cometiendo un verdadero delito de cohecho. Porque uno de los casos de cohecho ocurre cuando el funcionario no es que no esté autorizado para cobrar, sino que cobra más de lo que la ley le señala.
Y aquí, al inventar una diligencia porque no hizo lo que tenía que hacer, está logrando cobrar más de lo que la ley le señala. Ahora, para que se pesquise un caso así, imagínense los tribunales chilenos. No hay tiempo, porque aquí nunca hay tiempo. No sé para qué es lo que hay tiempo, pero nunca hay tiempo para nada. Bien, así que ustedes tienen que notificar su demanda. Y ahí entonces, ahí es que estoy con el Código de Procedimiento Civil, y como les dije al principio, y les digo siempre cuando es personal, con el Código Civil, porque estamos en materia civil. Entonces, ahí tiene que notificarse personalmente o en virtud del artículo 44, tanto la demanda ejecutiva como el mandamiento de ejecución y embargo. Notificación personal, ustedes estudiaron la notificación personal o en virtud del artículo 44. Bien. Lo único que le había dicho antes la ley al tribunal era de que debía examinar el título. El título, en el artículo 441 le había dicho: el tribunal examinará el título y despachará o denegará la ejecución sin audiencia ni notificación del demandado, aun cuando se haya este apersonado en el juicio. En otras palabras, como en varias actuaciones, ¿no es cierto?, del procedimiento, la ley deja a criterio del señor magistrado nomás el examen del título. No deja que la parte participe. Así que examina por su cuenta. Incluso, en el mismo 441 dice: las gestiones que en tal caso haga el demandado no embarazarán en manera alguna el procedimiento ejecutivo y solo podrán ser estimadas por el tribunal como datos ilustrativos para apreciar la procedencia o improcedencia de la acción. Se está refiriendo a que el demandado no tiene injerencia en el examen del título por el juez, pues también puede ocurrirle al demandante. Dice: si denegado el mandamiento de ejecución se interpone apelación de este fallo, o sea, tampoco se escucha al demandante, lo hace el juez por su cuenta. Este examen del título, artículo 441. Y el tribunal denegará la ejecución si el título presentado tiene más de 3 años contados desde que la obligación se haya hecho exigible, salvo que se compruebe la subsistencia de la acción ejecutiva por alguno de los medios que sirven para deducir esta acción, etc. Es decir, yo, tribunal, examino el título sin que tenga nada que ver aquí ni el ejecutante ni el ejecutado. Yo lo examino por mí y ante mí. Y cualquier cosa que me digan a mí el ejecutante o el ejecutado se va a tomar como dato ilustrativo para apreciar la procedencia o improcedencia de la acción. Dato ilustrativo. Dato ilustrativo. Estas normas se repiten porque se parte de la base de los criterios, ¿no es cierto? Se supone que si un juez no tiene criterio, bueno, que él lo tiene. Ya lo habíamos visto cuando en el juicio ordinario habíamos hablado, ¿no es cierto?, de esa prueba que consistía en la inspección personal del tribunal, que queda absolutamente a disposición del juez, ¿no es cierto?, decretarla o no. Razón por la cual yo les señalaba en aquella oportunidad que era muy importante que ustedes dieran las razones fundantes, importantes, del por qué estaban pidiendo esta medida de inspección personal del tribunal, esta prueba. Que no era que ustedes quisieran molestar al tribunal, sacarlo de su silla de ahí del juzgado, sino que se trataba de una diligencia que si no se hacía, entonces podía causarle grave daño, ¿no es cierto?,
a ustedes y en el fondo al juicio, a la administración de justicia. ¿Por qué? Porque no se iba a tener en cuenta una prueba que era importantísima. Bien, sí, hay muchas disposiciones que le entregan, ¿no es cierto?, la calificación de la procedencia o improcedencia de una prueba o en este caso del examen del título al tribunal. Al tribunal. Bien, entonces, examinado el título por el tribunal, este consideró que cumplía con los requisitos, básicamente no estaba prescrita la acción que contenía el título ejecutivo, estaba dentro de los 3 años desde que se había hecho exigible y entonces ordenaba notificar la demanda ejecutiva. Pero no solamente ahora se trata de notificar la demanda ejecutiva, sino que también se trata de requerir de pago al deudor. Requerir de pago al deudor. Esto no es una cosa difícil, pero costaba hacerse la idea cuando uno estaba estudiando, porque si no había tramitado nunca, no entendía bien este mandamiento de ejecución y embargo y qué es lo que había que decirle a su respecto al deudor. Bien, es bien simple, lo vamos a leer igual, pero se lo voy a decir primero en simple. Notificarle el requerimiento de pago al deudor significa, tal como su nombre lo indica, requerirlo para que pague la suma que se le está señalando en el acto que le está diciendo, en este caso el receptor judicial. Para que, si no paga en ese acto, se le procedan a embargar bienes. Ese es el objeto del requerimiento de pago. Se le está diciendo, señor, usted tiene que pagar, por ejemplo, 1.857.300 pesos. Requerimiento de pago. La idea es que en ese momento el deudor debería tener 1.850.000 y tantos pesos. Y ahí se terminaría el juicio. Bueno, dice después más intereses y costas. Pero ahí quedaría paralizado el juicio, está pagada el capital. Bueno, normalmente la gente no tiene la plata en ese momento, por algo lo están ejecutando. Y generalmente las sumas son mayores. Así es que nos encontramos con esa situación. Y en ese momento entonces el receptor le señala a la persona, bueno, como usted no ha procedido al pago de esa suma, voy a proceder a embargarle bienes. Y ahí el ejecutado, el deudor, tiene 2 opciones: oponerse o no oponerse al embargo. Si no se opone al embargo, el receptor le va a pedir permiso y va a entrar a su casa, si es que no tiene afuera el auto, etc. Y tratándose de un vehículo, como hay que inscribirlo en el registro de vehículos motorizados, va a haber que tomarle la patente, ir a sacar el certificado para saber si es del deudor, el auto o lo que sea, el vehículo motorizado. Entonces normalmente se entra a la casa y se empiezan a embargar las cosas que no son o que no tienen el carácter de inembargable. La ley señala una lista de los bienes inembargables. En el 445 dice, no son embargables. Ya hay una lista más o menos acá. Esta lista ha sido bastante larga siempre, ¿vale? Tiene 18 numerales. 18 numerales. Los sueldos, las remuneraciones, las pensiones, las rentas periódicas, los fondos que gozan de este beneficio, las pólizas de seguro, la suma, el bien raíz, etc. El bien raíz que el deudor ocupa con su familia. Los libros relativos a la producción del deudor, las máquinas e instrumentos, los uniformes y equipos de los militares
según su alma y grado, hasta eso. Hasta eso. Los objetos indispensables al ejercicio personal del arte oficio de los artistas, qué sé yo, o sea, si se trata de un escultor no le pueden embargar el cincel, por ejemplo, ni el martillo con el que le pega el cincel para hacer a rodar, ¿no es cierto?, en la escultura en la piedra, no puede. Los utensilios caseros y de cocina, la propiedad de los objetos el deudor posee fiduciariamente, los derechos, bla, 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 bla. O sea, son tantas las excepciones que prácticamente se transforman en la regla general. Como el vino, como el réclame, mejor dicho, típico chileno, porque las excepciones no son 2 o 3, son 18. Son 18. Si es que no hay ahí, por ahí alguna excepción especial que no conozco. Entonces, en el 443 dice la ley las menciones que debe contener el mandamiento de ejecución y embargo. El mandamiento de ejecución contendrá: 1. La orden de requerir de pago al deudor. Este requerimiento debe hacérsele personalmente, pero si no ha habido, se procederá en conformidad al artículo 44. ¿Le había comentado yo esta cosita ya? Bien. Expresándose en la copia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es más fácil para el receptor o receptora. Si no está la persona, aquí dice, en este caso, en virtud del artículo 44, expresándose en la copia. En la copia. Aquí dicho artículo se refiere a más del mandamiento de la designación del día, hora y lugar que fije el ministro de fe para practicar el requerimiento. No concurriendo a esta citación el deudor, será inmediatamente, sin más trámite, el embargo. O sea, le tira el papel nomás. Se lo tira por debajo de la puerta y chao. Se lo tira por debajo de la puerta y chao. La segunda mención del mandamiento de ejecución embargo es la de embargar bienes del deudor en cantidad suficiente para cubrir la deuda con sus intereses y las costas si no paga en el acto. Ya se lo había dicho también. Y la tercera obligación es la designación de un depositario provisional que deberá recaer en la persona que bajo su responsabilidad designe el acreedor o en persona de reconocida honorabilidad y solvencia si el acreedor no lo ha indicado. El acreedor podrá designar como depositario al mismo deudor o pedir que no se designe depositario. No podrá recaer esta designación en empleado o dependiente a cualquier título del tribunal ni en persona que desempeñe el cargo de depositario, etcétera, etcétera. Entonces ahí está, ¿no es cierto?, las exigencias con las que se debe cumplir respecto del mandamiento de ejecución y embargo. De ejecución y embargo. Entonces ya tenemos nuestra demanda, ¿no es cierto?, nuestra demanda ejecutiva y nuestro mandamiento de ejecución y embargo notificados. ¿Qué es lo que procede ahora? Ahora procede, ¿no es cierto?, dentro del plazo que señala la ley, como es la actitud del ejecutado en este caso, no hacer nada, o lo que es normalmente, o poner excepciones a la ejecución. El plazo que tiene normalmente el deudor para deducir oposición va a variar del lugar en el que se produzca el requerimiento. La regla general está en el artículo 459. Si el deudor es requerido de pago en el lugar del asiento del tribunal, que es lo normal, ¿no es cierto? Ustedes demandan a una persona acá en Arica, la notifican y le hacen el requerimiento en Arica. Entonces este deudor tiene, como dice la ley, 4 días útiles para oponerse a la ejecución. Ese es el plazo normal. Una demanda en Arica y las partes se encuentran en Arica.
Este término se ampliará con 4 días si el requerimiento se hace dentro del territorio jurisdiccional y que se ha promovido el juicio, pero fuera de la comuna del asiento del tribunal. Y el plazo va variando en el artículo siguiente. Si el requerimiento se hace en territorio jurisdiccional de otro tribunal de la República, la oposición podrá presentarse ante el tribunal que haya ordenado cumplir el exhorto, etcétera, etcétera, etcétera. Las normas generales que ustedes ya han estudiado respecto del juicio ordinario, ¿no es cierto? Estas ampliaciones que hay para contestar, para contestar. En este caso se denomina oponerse a la acción ejecutiva. Pero lo importante siempre es la regla general. La regla general entonces es cuando el deudor es requerido de pago en el lugar del asiento del tribunal, tiene 4 días útiles o 4 días hábiles para oponerse a la ejecución. Permiso. Voy a prender la luz. Y en esos 4 días hábiles entonces nos oponemos a la ejecución. O no nos oponemos a la ejecución, no hacemos nada. Ahora, en este juicio, no oponerse a la ejecución tiene consecuencias graves. Tiene consecuencias graves. Así que si ustedes como abogado, la parte por X razón, normalmente por irresponsable, porque usted sabe cómo somos los chilenos, nos demoramos para todo, llegamos siempre atrasados, etcétera. Entonces, a lo mejor la persona llegó justo el 4.º día que tenían ustedes para oponerse a la ejecución. El plazo se vence a las 12 de la noche, ¿no es cierto? Así que ustedes tienen que ver cómo, y ahí viene esa partecita de que uno se pregunta, oye, ¿por qué no ocupé bien el tiempo cuando estaba en la universidad y estudié bien? O estudié, en vez de andar flojeando. Porque no hay tiempo cuando uno está trabajando, muchas veces. Porque las circunstancias hacen que no haya tiempo. Entonces ahí tienen que ustedes, con lo que ustedes saben, oponerse a la ejecución o mejor dicho, ingresar su escrito de oposición a la ejecución antes de las 12 de la noche. 1 minuto para las 12. 1 minuto para las 12. Ahora con el sistema computacional, puede que, ¿no es cierto?, no lo reciba porque tiene mucha carga el sistema, no sé, ese es otro cuento. Pero ustedes tienen que oponerse dentro del plazo que señala la ley. El plazo que señala la ley. Porque si no opera el artículo 472. Anoten este artículo porque es muy importante. 472. ¿Qué dice? Si no se oponen excepciones, se omitirá la sentencia y bastará el mandamiento de ejecución para que el acreedor pueda perseguir la realización de los bienes embargados y el pago de conformidad a la disposición del procedimiento de apremio. O sea, este juicio, por lo menos, del punto de vista de la discusión, se terminó. 472. Si no se oponen excepciones, se omitirá la sentencia, y bastará el mandamiento de ejecución para que el acreedor pueda perseguir la realización de los bienes embargados y el pago de conformidad a la disposición del procedimiento de apremio. O sea que lo que sigue, en otras palabras, como no va a haber sentencia, tampoco se va a recibir prueba respecto de excepciones, si no se dedujeron excepciones. Entonces, ¿qué es lo que va a seguir en esta parte? Lo primero que va a hacer el acreedor, que se dio cuenta de que no se hizo uso
del derecho a oponer excepciones dentro de los 4 días, lo primero que hacen es presentar un escrito diciendo la suma, solicita se certifique, o solicita certificado, como ustedes quieran. SJL, ¿no es cierto? La individualización del abogado que representa a tal persona. Auxía digo, 2 puntos. El ejecutado legalmente notificado el día tanto, ¿no es cierto?, no opuso excepciones a la ejecución dentro de plazo. Punto. Por tanto, ruego Auxía, en mérito del artículo 472, ordenar que el señor secretario o la señora secretaria del tribunal certifique que el ejecutado no opuso excepción a la ejecución. Punto. Y el secretario va a tener que certificar este hecho. ¿Cuál? Que no opuso excepción a la ejecución dentro del plazo. Y se acabó el juicio. Entonces, con ese certificado, ¿qué es lo que va a seguir? Ya dice la ley que no va a haber sentencia, ¿cierto? Ya no hay que discutir nada más. ¿Qué es lo que va a seguir? Lo que va a seguir es que se va a perseguir la realización de los bienes embargados y el pago de conformidad a las disposiciones del procedimiento de apremio. Es decir, supónganse ustedes que ustedes les están debiendo 1 millón y tanto, 2 millones y tanto, y lograron embargar un vehículo que vale más de lo que les están debiendo a ustedes. El millón y tanto más intereses y costos. Entonces, lo que va a ir ocurriendo va a ser en el procedimiento de apremio, el procedimiento ejecutivo, el juicio ejecutivo, el cuaderno, va a quedar paralizado. Y se va a ir, ¿no es cierto?, avanzando en el procedimiento de embargo. Ya está embargado el bien, entonces si se trata de un bien mueble, se va a tener que entregar la especie a un martillero para que la remate. Y si se trata de un bien inmueble, va a haber que presentar las bases para el remate al tribunal a fin de que el tribunal se pronuncie sobre las bases del remate, y si estas bases del remate no son objetadas, ¿no es cierto?, entonces queda firme la resolución que tiene por presentar las bases para el remate y no objetadas, y con esa resolución firme están en condiciones de sacar a remate un bien inmueble. El caso de los bienes muebles es más fácil. El martillero se encarga del remate de los bienes muebles. Entonces él ahí va a señalar un día y una hora para el remate del vehículo o del menaje de la casa o de lo que sea. Y ahí, ¿no es cierto?, una vez que se produzca el remate se va a ¿cómo se llama?, a hacer pago al acreedor. Al acreedor. Esa es la situación cuando no se deduce dentro del plazo que señala la ley excepciones a la ejecución. Excepción a la ejecución. Ahora veamos la situación contraria, que es la más común, y que los abogados cobran sus honorarios, y a veces honorarios todo dentro de la ley, ¿no es cierto?, bastante buenos por hacer este trabajo, que es oponer excepciones a la ejecución, oponer las excepciones que procedan, ¿no es cierto?, que procedan. Y acá nos vamos a encontrar con lo que dice el artículo 464. Los títulos ejecutivos estaban en el 434 y las excepciones que se pueden oponer a la ejecución están en el 464. Y fíjense ustedes lo curioso, porque acá en el artículo 464, respecto de las excepciones que el ejecutado puede oponer a la ejecución, juntó, por decir así, el legislador
juntó excepciones dilatorias con excepciones perentorias. Dilatorias con perentorias. Y eso lo pueden ver ustedes acá, en el 464. ¿Qué dice este artículo? La oposición del ejecutado solo será admisible cuando se funde en alguna de las excepciones siguientes. Primera, la incompetencia del tribunal. Segunda, la falta de capacidad del demandante o de personería o representación legal del que comparezca en su nombre. Tercera, la litispendencia ante el tribunal competente, siempre que el juicio que le da origen haya sido promovido por el acreedor, sea por vía de demanda o de reconvención. Claro, porque si no, ¿no es cierto?, sería esto como el huevo de la gallina. La ley exige que cuando se trate de la litispendencia ante el tribunal competente, el juicio que se aduce como de litispendencia haya sido promovido por el acreedor. Porque si no, ¿qué es lo que pasaría? Pasaría que cuando lo demandan al deudor en un juicio ejecutivo, el deudor partiría corriendo a presentarle una demanda al acreedor. Y lo notificaría antes que lo notifiquen a él del juicio ejecutivo. Entonces ahí tendría excepción de litispendencia. Si es que la ley no dijera que tiene que haber sido iniciado por el acreedor, no por el deudor, el juicio anterior. ¿Se entiende? Bueno, lo vamos a explicar de nuevo. Cuarto, la ineptitud del liguero por falta de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda, en conformidad con el artículo 254. Eso lo hemos visto. Quinto, el beneficio de exclusión o la caducidad de la fianza. Bien. Estos 5 primeros numerales, como ustedes pueden darse cuenta, se refieren a excepciones dilatorias. Excepciones dilatorias. Porque después el código ya viene hablando de las excepciones perentorias. Sexto, la falsedad del título. Séptimo, la falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por la ley para que el título tenga fuerza ejecutiva. 8. El exceso de avalúo en los casos de los artículos tanto y tanto, ¿no es cierto? Números tanto y tanto, el artículo tanto. 9. El pago de la deuda, modo de extinguir la obligación, el pago. 10. La remisión de la misma, lo mismo, modo de extinguir la deuda. 11. La concesión de espera o la prórroga del plazo. 12. La novación, también modo de extinguir las obligaciones. 13. La compensación, lo mismo. 14. La nulidad de la obligación. La nulidad de la obligación. 15. La pérdida de la cosa debida, en conformidad a lo dispuesto en el artículo tanto. 16. La transacción. 17. La prescripción de la deuda o solo de la acción ejecutiva. Y 18. La cosa juzgada. Estas excepciones pueden referirse a toda la deuda o a una parte de ella solamente. Claro. Si ustedes oponen la excepción de pago, a lo mejor le están cobrando 1.800.000 y tanto, como dijimos, y ustedes dicen, sí, en realidad yo adeudo, pero no adeudo 1.800.000 y tanto, sino que solamente adeudo 1.000.000, por ejemplo. Bueno, ahí después viene el problema de la prueba, ¿cierto? El problema de la prueba. Pero se puede establecer que efectivamente la persona adeuda, pero no adeuda 1.800.000 y tanto, sino que adeuda 1.000.000. Bien. Entonces es interesante que digamos algunas cositas o las repitamos respecto de este escrito de oposición a las excepciones, ¿no? De oposición a las excepciones. Entonces refirámonos a las excepciones dilatorias. Perdón, para que no se me olvide. Antes hay que tener en cuenta el artículo siguiente, que es muy importante. Dice, el 465, dice: todas las excepciones deberán oponerse en un mismo escrito, expresándose con claridad y precisión los hechos y los medios de prueba de que el deudor intente valerse para acreditarlas.
expresándose con claridad y precisión los hechos y los medios de prueba de que el deudor intente valerse para acreditarlas. No optará para que se deduzca la excepción de incompetencia el hecho de haber intervenido el demandado en las gestiones del demandante para preparar la acción ejecutiva. Deducida esta excepción, podrá el tribunal pronunciarse sobre ella desde luego o reservarla para la sentencia definitiva. Bien, digamos algunas cuestiones respecto de este artículo que es muy importante para el ejecutado. ¿Qué es lo que dice este artículo? Dice algo parecido al artículo pertinente respecto de las excepciones dilatorias. Que, ¿se acuerdan ustedes que decía que todas las excepciones dilatorias debían oponerse en un mismo escrito? Bueno, aquí dice lo mismo. Dice, todas las excepciones deberán oponerse en un mismo escrito. Entonces ustedes, cualquiera de estas excepciones, pueden oponer una, dos, tres, las que quieran, pero todas en un mismo escrito. En otras palabras, si oponen la falta de capacidad del demandante o personería, por ejemplo, no pueden después decir, oiga, es que se me olvidó el pago de la deuda, así que voy a presentar otro escritito, ahora haciendo uso de la excepción de pago de la deuda. No, se acabó el derecho para oponer excepciones a la ejecución. Todas en un mismo escrito. Todas en un mismo escrito. Segundo, ya tenemos todas en un mismo escrito, ¿no es cierto? Cualesquiera que sean, una, dos o varias, todas. Ya. Otra exigencia, expresándose con claridad y precisión. Claridad y precisión. Los hechos y los medios de prueba de que el deudor intente valerse para acreditarlas. Los hechos y los medios de prueba de que el deudor intente valerse para acreditarlas. Entonces, ustedes, por ejemplo, oponen la excepción de transacción, por ejemplo. Tienen que señalar con claridad y precisión los hechos. Mire, fíjese que efectivamente yo le debía a esta persona la suma de tanto y tanto porque celebré con ella un préstamo, ¿no es cierto? Un préstamo, y yo debía pagárselo en tal forma, en tal tiempo, y no pude hacerlo porque se enfermó un familiar mío, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Pero, antes de que se presentara la demanda, llegamos a un acuerdo, a una transacción extrajudicial que yo cumplí antes de que se me notificara la demanda. Así, ahí tienen los hechos claritos de en qué consiste, en este caso, la transacción extrajudicial. Después van a tener que probarla, a lo mejor la tiene por escrito, etc. Eso es otro cuento. Pero en el escrito de oposición de excepciones tiene que señalar con claridad y precisión los hechos en que funda la demanda. O si opone la excepción de prescripción de la deuda o solo de la acción ejecutiva, tiene que decirlo. Oiga, mire, la acción ejecutiva, ¿no es cierto?, está prescrita porque han pasado más de 3 años desde que esta se hizo exigible. Listo. Los hechos. Pero también hay que señalar los medios de prueba de que el deudor intente valerse para acreditarla. ¿Cuál es la fórmula general que señalan en un otro sí los abogados que señalamos? Para no estar uno por uno. Mire, en este caso, respecto a esta excepción, voy a hacer uso de testigos, de confesión, de unos documentos que tengo. No. ¿Qué es lo que se dice normalmente? Una sola fórmula. Para acreditar las excepciones que se oponen a la ejecución, haré uso de todos los medios de prueba que me franquea la ley, tales como,
Y lo señalan todo. Instrumentos, testigos, confesión, inspección personal del tribunal, informe de perito y presunciones. Listo. Y así cubren todo. Porque es una exigencia. Es una exigencia. Este es un precepto imperativo, así que si alguien dice, oiga, este no señaló los hechos, se puede quedar sin prueba y sin excepciones, por ende. Después el mismo 465 ya se sigue, tenemos que todos hacer un mismo escrito y todos tienen que señalar los hechos claramente, ¿no es cierto? Y precisión en que se funda cada excepción y los medios de prueba para acreditarlas. Ya. Después el código se preocupa solo de una de las excepciones. No optará para que se deduzca la excepción de incompetencia. La incompetencia, claro, porque si se declara incompetente el juez, ¿no es cierto?, ¿para qué va a seguir conociendo el asunto? ¿Para qué se va a pronunciar sobre las otras excepciones? Por eso que dice la ley, no optará para que se deduzca la excepción de incompetencia el hecho de haber intervenido el demandado en las gestiones del demandante para preparar la acción ejecutiva. Claro, a lo mejor el demandado, cuando lo notificaron de la preparación de la vía ejecutiva, si hubiera sido el caso, ya hizo alusión a las excepciones. Entonces lo que le están diciendo es que no optará para que se deduzca la excepción de incompetencia el hecho de haber intervenido el demandado en las gestiones del demandante para preparar la vía ejecutiva. O sea, el demandado igual puede oponer nuevamente su excepción de incompetencia, aunque ya lo haya hecho en la preparación de la vía ejecutiva, y a lo mejor hasta le habían dicho que no. ¿Sí? Bien. Bien. Y por último, deducir esta excepción de incompetencia, podrá el tribunal pronunciarse sobre ella desde luego o reservarla para la sentencia definitiva. Vamos a quedar acá, jóvenes, y seguimos en la próxima clase.